Todos en algún momento hemos pensado en la casa de nuestros sueños, ya sea grande, espaciosa o moderna. De esto habla nuestra primera historia. Esto es el transistor fantasma. Transistor fantasma. Hola a todos, quiero compartir una historia con ustedes que me ha estado atormentando durante años. Es una historia de terror que me sucedió en una casa que mi familia y yo alquilamos durante un verano. La casa era perfecta, grande, antigua y con un jardín enorme. Estaba ubicado en un barrio tranquilo y parecía el lugar ideal para pasar unas vacaciones relajantes. Sin embargo, desde el primer día sentí una sensación extraña. Al principio, fueron pequeños detalles, puertas que se abrían solas, ruidos extraños en la noche y una sensación de que alguien me estaba observando. Mi familia pensó que era solo mi imaginación, pero sabía que algo andaba mal. Una noche mientras dormía sentí una presencia en mi habitación. Me desperté y vi una figura de pie en la esquina de la habitación, mirándome fijamente. No podía ver su rostro, pero sentí un miedo intenso y me levanté de la cama. Corrí hacia la habitación de mis padres gritando. Al día siguiente, investigamos un poco sobre la historia de la casa y descubrimos que había sido escenario de un terrible asesinato muchos años atrás. La familia que vivía ahí había sido asesinada brutalmente por un intruso. Después de eso, las cosas empeoraron. Los ruidos se volvieron más fuertes y frecuentes y comencé a sentir una presencia constante a mi alrededor. Una noche, mientras estaba sola en la casa, escuché mi nombre siendo llamado en voz baja. Me levanté y seguí el sonido hasta el sótano. Ahí, encontré un diario perteneciente a una de las víctimas del asesinato. Mientras leía las páginas, sentí una sensación de horror creciente. La víctima había escrito sobre un intruso que había estado acechando la casa durante semanas y de cómo había sentido que estaba siendo observada constantemente. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta y vi a la figura que había visto en la habitación antes. Esta vez, pude verle su rostro. Era el rostro de la víctima de asesinato. No recuerdo mucho de lo que sucedió después. Solo sé que mi familia y yo nos fuimos de la casa lo más rápido posible. Nunca volvimos a hablar de lo sucedido ahí, pero nunca olvidé la sensación de terror que sentí en aquella casa. Postdata. Quiero agregar que he tenido pesadillas recurrentes sobre aquella casa durante años. Algunas personas me han dicho que debería intentar contactar a los espíritus o hacer una limpieza energética, pero no sé si estoy lista para enfrentarme a lo que sucedió ahí de nuevo. De acuerdo con creencias populares, las brujas se alimentan de los recién nacidos no bautizados. Por ello, hay que colocar diversos objetos en la habitación donde se duerme para protegerlos. De esto habla nuestra siguiente historia. Transistor fantasma. Contaba mi madre que cuando estaba embarazada de mí, una noche se encontraba dormida, recostada en su cama como siempre, junto a mi padre. Todo estaba en calma hasta que algo la despertó de golpe. Abrió los ojos lentamente con una extraña sensación en el pecho. Algo no estaba bien. Al alzar la mirada hacia el techo, se le heló la sangre. Justo encima de ella flotaba una bola de fuego. Ardía en silencio, suspendida en el aire, iluminando la habitación con una luz rojiza y antinatural. No se movía, solo la observaba. El encuentro duró apenas unos segundos, pero para ella fue una eternidad. Petrificada, supo al instante lo que era. Una bruja, pensó. Una de esas entidades que rondan a las mujeres embarazadas, atraídas por la vida que crece dentro de ellas. Sin poder moverse y con el corazón desbocado, solo atinó a rezar hacia sus adentros, sin apartar la vista de aquel fuego flotante. Entonces, la bola empezó a girar, lentamente al principio como si se alimentara de su miedo. Luego, con violencia,
Lanzó un zumbido antes de lanzarse en línea recta hacia la ventana. Salió disparada al exterior y se perdió en la oscuridad de la noche. Mi madre, temblando, se levantó de inmediato y cerró la ventana con manos temblorosas, como si eso pudiera evitar que volviera. Luego sacudió a mi padre tratando de despertarlo, deseando que alguien más hubiera visto lo mismo, pero él no le creyó. Nunca lo hacía. No era la primera vez que le ocurría algo así. En sus otros embarazos, también fue acechada por bolas de fuego, seres antiguos perversos que huelen la vida desde lejos y se acercan para robarla. El viaje astral es una experiencia extracorpórea, donde la mente se percibe fuera del cuerpo físico, permitiendo al individuo explorar el mundo de una perspectiva diferente. De esto habla nuestra siguiente historia. Transistor Fantasma. Era tarde, de noche. Me encontraba en un lugar desconocido, pero tenía algo familiar, algo que me hacía pensar que estuve ahí antes. Era como una escuela, con muchos pasillos y puertas. Los pasillos eran largos y lúgubres. Las puertas eran totalmente negras y sin manillas. Me encontraba perdida. No sabía cómo llegué a ese lugar. Lo último que recordaba era llevar mi celular en la mano, y ni eso tenía en ese momento. Comencé a caminar por aquellos pasillos oscuros y solitarios, buscando alguna manera de volver a casa. Había tanto silencio que hasta eso me dejaba los pelos de punta. Al caminar por los pasillos vi algunos trofeos y fotos de los estudiantes. Nada del otro mundo. Tomé una de esas fotos enmarcadas y la acerqué para verla, con la finalidad de encontrar alguna pista e irme de ese lugar. No duré mucho mirando, hasta que sentí una de esas miradas penetrantes en mi espalda. Se supone que estaba sola en ese lugar, ¿no? Me di vuelta rápidamente, para luego notar algo con aspecto humanoide, que corrió hacia el fondo del oscuro pasillo. Quedé fría, en blanco. ¿Qué mierda había sido eso? No sé, pero definitivamente no se veía amigable. Miré hacia todos los lados alerta. Quería salir de ahí lo más rápido posible, y más ahora sabiendo que no estaba sola. Caminé por el pasillo contrario. No soy estúpida. No iba a arriesgarme, pero por más que caminaba volvía al mismo estante con los trofeos. Me di cuenta que en el lugar se había vuelto un bucle. Me obligaba a pasar por el pasillo donde estaba esa cosa humanoide, al menos que quisiera dar otras 5 vueltas por el pasillo. Caminé con precaución en el pasillo oscuro. Era peor de lo que esperaba. Tenía miedo. No quería estar ahí, ni mucho menos avanzar, ni que esa cosa me viera. Prendí la linterna y seguí caminando cuando de repente escucho el sonido de un charco que pisé. Miré hacia abajo y noté que era un líquido negro. Miré hacia el techo y ahí estaba el mismo líquido negro, goteando, gota por gota cayendo al piso. Me asusté y corrí. Miré atrás de mí por instinto, para darme cuenta de que las paredes comenzaron a sudar ese líquido negro, que por el olor supe que era una especie de tinta. Todo se veía tétrico. Quedé en la esquina de una pared, viendo cómo ese líquido negro abundante que salía de las paredes venía hacia mí. Giré la cabeza con desesperación y noté una puerta entreabierta, con una luz tenue que salía de allí. Sin pensar, entré a la habitación. Cuando recuperé el aire, me calmé un poco. Me di cuenta que estaba en mi habitación. Estaba confundida. Miré hacia mi cama y sentí un escalofrío. Había una persona igual a mí durmiendo. Era yo. Me acerqué desorientada cuando de la esquina del techo salió esa cosa negra, acariciando suavemente a la que yo estaba durmiendo. Esa cosa humanoide sonreía con burla. Estaba tan asustada. Comencé a retroceder, pero esa cosa saltó y me tomó del pelo, obligándome a mirar a mi yo que dormía. Sentí un ardor en mi espalda, pero era mucha la adrenalina. En ese momento, abrí los ojos. Estaba sudando y con el corazón al 1000. Miré asustada a mi alrededor, pero solo era mi habitación.
todo fue un sueño. Quedé totalmente confundida, pero un poco aliviada de que nada de eso fuera verdad. Espero que te hayan gustado estas 3 historias de terror. Recuerda suscribirte al canal para escuchar más historias. Síguenos en todas nuestras redes sociales, en TikTok, en Facebook y por supuesto en YouTube. Esto ha sido todo y esto fue el Transistor Fantasma. Transistor Fantasma.